¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? La verdad es que yo estoy muy contento. El día de hoy estamos aquí en el podcast. Les recuerdo mi nombre, Hugo Ontiveros. Y también les digo que se suscriban a todas nuestras plataformas, sobre todo a nuestro canal de YouTube, donde se pasa este episodio. También está en la versión completa en Spotify y está en las versiones parciales o clipeadas en TikTok, Instagram, Facebook y todo eso, ¿no? También el canal 15.1 de televisión abierta todos los jueves a las 9 de la noche. Y la verdad es que estoy muy contento porque el día de hoy les voy a presentar una historia de vida bien fregona, por no decir muy chingona, en donde les he contado... No, mejor me voy a esperar. Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un gusto estar aquí contigo. Qué bueno. ¿Cómo has estado? Que andabas en México. Sí, fíjate, estuvimos toda la semana por ahí, mi esposa y yo visitando Toluca, Querétaro, la ciudad de Guadalajara y regresamos anoche. Qué bueno. Oye, Marco, pues de entrada te agradezco mucho la posibilidad de que estemos aquí platicando. La verdad les platico, los contacté, ese tema lo voy a ver con Alina, tu esposa. Sí. Los contacté vía TikTok porque andan muy famosos aquí, pura personalidad. Y es una gran historia en donde... Vamos a empezar a abordarlo desde el inicio, Marco. Claro. Platícanos, preséntate a tu modo, quién eres y de dónde eres. Claro que sí. Y pues bueno, nuevamente agradecerte por la oportunidad. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con las personas que nos están viendo. Mi nombre es Marco Antonio González Camacho. Soy orgullosamente zacatecano, originario de ahí del municipio de Chalchihuites. Es un municipio que está pegado a Durango, sí. Un poco alejado de la capital, pero con una gran historia, con muchas cosas que cualquier persona yo creo que valoraría tanto en la parte culinaria, en la parte arquitectónica, y la gente también muy echada para adelante. Oye, la parte arqueológica también, sí, o sea, sí, es un recinto sagrado, ¿verdad? Como allá, ¿cómo dicen que es la llegada de la primavera o cómo sí, del... Exactamente, el equinoccio. En marzo. Sí, fíjate que mucha gente lo visita precisamente por la zona arqueológica que está ahí, se llama Altavista, y muy interesante también la zona. Oye, Marco, entonces, de Chalchihuites, ¿siempre ahí? O sea, ¿tu infancia fue ahí? Sí, fíjate, ahí fue mis papás son profesores. La primera etapa para ellos fue en Zainalto. Yeah. Ahí estuve yo creo que algunos meses de recién nacido, pero posteriormente nos movemos a Chalchihuites. Mi mamá es originaria de ahí, de un ranchito, se llama Rancho del Cura. Sí. Todos son familiares, todos son sí, Camacho, pues sí. en ese ranchito. Mi papá, muy particular su historia, porque dice que nació en Torreón, se creó en Durango, pero es de Zacatecas. Bien. Él es profesor también, conoce a mi mamá, y pues bueno, ahí es donde nosotros nacemos. Tengo 2 hermanos más, yo soy el mayor, y ahí estoy hasta los 14 años. Se ganchó tu jefe ahí con tu mamá sí. y bailó Berta. Exactamente, ahí se como tú en Monterrey a Zacatecas. Esas zacatecanas que tendrán. Sí, así es. Oye, Marco, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tus primeros años? Y sobre todo me quiero referir al tema escolar. Vienes de padres docentes, sí. La madre de todas las profesiones. Sí. ¿Cómo fue esos primeros años entre la primaria y secundaria que te desarrollaste ahí? Platícanos un poquito. Okay. Yo creo que es fundamental para cualquier persona la parte que tú recibes de la familia en las primeras etapas. Y yo fui afortunado, mis papás nos ofrecieron un ambiente bastante bueno desde mi punto de vista. Esto nos permitió pues tener una muy buena convivencia entre hermanos, una muy buena relación con los padres. Son profesores de secundaria. Uh-huh. Yo hice la primaria ahí en una de las primarias de Chalchihuites, luego paso a la secundaria y pues un poco extraño, ¿no? Ir a clases y ver a tu papá y a tu mamá, ¿no? Mi papá es de historia, mi mamá fue de español, y pues estás en clases y no sabes si decirle hey papá o profesor o maestro, ¿no? Entonces fue una relación muy particular, pero muy bonita. Me da mucho gusto que muchos alumnos todavía reconocen el trabajo que hicieron mis papás cuando ellos estuvieron de alumnos. Ya se jubilaron, pero a donde quiera que voy, pues nos respalda, ¿no? Esa reputación que mi papá y mi mamá dejó. Entonces fue una infancia bonita, y ahí me gustaría puntualizar la relación que yo tuve con el campo.
a pesar de que mis papás no estaban meramente en esa actividad, exacto, mis abuelitos, mis tíos, entonces pues era muy bonito para nosotros salir de la escuela o los fines de semana, irnos al rancho, ordeñar, andar a caballo, y todo eso fue marcando mucho de lo que estoy haciendo ahora. Sí, fíjate que luego todas las primeras orígenes de tu hoy sueño que estás haciendo realidad o de tu actividad laboral tiene un origen, ¿verdad? En tu caso fue esa añoranza probablemente de tu entorno en el que te desarrollaste y el recordar cómo ahí sacaba la leche de las ubres a las vacas, de cómo andabas entre los pastizales, entre el sol y la tierra y la chingada, pues te queda marcado, ¿no? Definitivamente te marca, y te digo, a pesar de que no estuvimos involucrados al 100%, siempre nos llamó la atención. Nos llamó la atención porque mis hermanos también son agrónomos, entonces los tres fuimos hacia la misma ruta y también muy influenciados por mi papá. Mi papá también daba orientación en la escuela, entonces muchos de los alumnos tienen esa influencia de mi padre de estudiar cierta cosa y de salir adelante, ¿no? Marco, en ese entonces estamos hablando que tenías que 10, 12 años más o menos. Exactamente, pues ya ves que entras a la secundaria por ahí de los 11, ¿verdad? Sí, 11. Estamos hablando de tu época de la secundaria, o igual te quieres remitir a tiempo antes. ¿En qué soñaba? ¿Qué quería ser de grande? ¿Con qué alucinabas? Lo uno de chiquito siempre anda alucinando cosas, bendita niñez, ¿verdad? ¿Qué soñabas en ese entonces? Fíjate que me llamaba mucho la atención el rancho, ¿no? El hacer un rancho. Mi papá compra unos terrenitos por ahí porque también le gustaba, y se empiezan los primeros pininos desde muy pequeño, que yo recuerdo. Teníamos duraznos. Entonces el ir con mi papá a regar los duraznos, ¿no? Con el tractor, la pipa, nosotros chiquititos por ahí manejando el tractor. Entonces desde entonces yo creo que la ilusión, el sueño de tener un rancho y tener este estilo de vida me llamó mucho la atención. Otra cosa que yo creo que está muy ligada, te digo, lo que estoy haciendo ahorita es ver que la mayoría de las personas que estaban alrededor estaban o viajando a Estados Unidos o estaban por irse o tenían mucho tiempo allá. La mitad se llama Rancho del Cura, ese ranchito de donde es mi mamá, de donde es mis abuelitos, y es un ranchito muy particular, fíjate, para empezar la arquitectura es particular en el sentido que es un círculo, y en el mero centro hay 2 sabinos, árboles grandísimos, sí. y las casitas están alrededor. Entonces mi papá llegó a trabajar a ese ranchito y me cuenta que en la primaria, no sé, había 100, 200 niños en la primaria. Ahorita debe haber a lo mejor, no sé, 5, 10, 15 muchachitos. Las casas están por lo regular solas. La gran mayoría de la población es mayor. Entonces es una lástima que esa cultura, esas tradiciones, ese acervo se haya perdido, ¿no? Entonces yo estuve viendo todo ese proceso. Entonces también como que eso me marcó y digo, ¿por qué si tenemos tanto potencial, si hay tantos recursos y posibilidades de hacer cosas en la tierra de nosotros, por qué tenemos que emigrar? Y algo que me marca mucho también es la separación, porque pues tú yo creo que lo has vivido, pero dejar a tu familia, dejar a tus hijos, dejar a tu esposa, a tus padres, híjole, es difícil, ¿no? Pues dejar la cobija, dejar el seno familiar, independientemente de las circunstancias de cualquier persona, de cualquier familia, siempre pesa, siempre te hace crecer, o te sube o te baja, depende de la personalidad de cada quien, pero definitivamente siempre es muy enriquecedor. Yo, el capítulo anterior platicaba con una persona también de eso, de que si seríamos capaces, a lo mejor tú y yo, que hemos tenido la posibilidad de salir de nuestras casas para descubrir la vida, enfrentarla y crecer, si vamos a tener esos para también hacerlo con nuestros hijos, ¿verdad? Sí, debe ser, ya nos tocará, ¿no? Ya nos tocará. A ver si muy acá, ¿verdad? Sí, exactamente, pero sí es un proceso, fíjate, que yo creo que está muy marcado en todas las zonas rurales de México. Sí. Y es difícil, a pesar de que el crecimiento está ahí y la oportunidad de conocer nuevas cosas, es complicado. Sí. Oye, Marco, ya platicamos un poquito de tu tema ahí de la secundaria, de tus primeros sueños, de cómo te desarrollaste en tu origen de Chalchihuites, pero platícanos un poquito
ya empezaste a crecer, dije, ¿qué pensabas tú? ¿Me tengo que salir? ¿Me tengo que ir? Hablando de que pues lo normal era irte a Estados Unidos de mojado, a irte a trabajar a la construcción. No es que esté mal, se respeta, pero era lo normal en tu entorno, ¿verdad? Por la situación de vida que se vive, no nada más en Chalchihuites, sino en todo general en México, particularmente en Zacatecas. Pero ¿qué pensabas ahí? ¿Qué decías? Yo quiero ser esto grande, me voy a preparar así. ¿Qué traías en mente? Sí, definitivamente el objetivo era irse a estudiar a la Universidad Autónoma Chapingo. No sé si la ubicas. Sí, claro, sí. Sabes que está allá en Texcoco, cerca de la Ciudad de México. Y yo creo que desde los inicios de la secundaria ya estaba ahí el sueño de irnos a estudiar para allá. Ajá. Y pues bueno, se cumplió. Se llegó el tercer año de la secundaria, postulé para la universidad. Recuerdo unos periódicos grandísimos con cientos de nombres y recuerdo que pues todavía no estaba muy fuerte la era digital, así es que lo checabas en el periódico. Ya sé, güey. Y no recuerdo ni dónde se consiguió ese periódico, pero pues estás con el corazón en las manos, ¿no? Sí. Pensando que si vas a encontrar tu o sea, el listado de las aprobaciones de los que si estás admitido se anunciaba vía periódico. Periódico, exactamente. Órale. Sí, por ahí debe estar ese periódico, lo debe tener mi papá. Está enmarcado, chingue. Debería de estar. y pues bueno, ¿no? Cuando ves en el periódico que aparece tu nombre, pues en ese momento tienes un sentimiento doble, ¿no? Por un lado, qué alegría, ¿no? Pues me voy a ir a donde quería irme. Y por otro lado, pues sabes que en unos pocos meses vas a estar totalmente en un ambiente diferente, lejos de la familia. Diferente, exacto. Pues tú sabes lo que es el monstruo de la Ciudad de México, sí. La zona conurbada, ¿no? Nunca habíamos ido. Habíamos ido porque pues mis papás me llevaron, ¿no? Claro. Desde cómo entrar a la Ciudad de México para manejar, no había todavía el Maps. Ah, qué chingada. Entonces, pues preguntar en cada esquina cómo llegar a la universidad. Deja tú, para el metro, para la ruta del camión. Digo, no sé si llegaste en carro, ¿verdad? Sí, me llevaron en carro, pero pues fue más complicado porque no sabíamos cómo llegar. Exacto, pero como quiera al final del día el monstruo de la Ciudad de México veniendo de un municipio como Chalchihuites, para la gente que nos ubique, pues un municipio muy chico aquí del estado de Zacatecas, prácticamente de sierra, ¿verdad? Muy, muy alejado de la zona urbana del estado. Entonces, bueno, pues te enfrentaste contra la selva de asfalto, ¿verdad? Sí, un ambiente totalmente diferente, ¿no? Afortunadamente en Chapingo hay gente de toda la república. Sí. Y todos pues del mismo corte, ¿no? De 14 años, recién salidos con los ojos así desorbitados de que no sabes dónde estás. Y eso ayuda, sin embargo, pues sí es un ambiente totalmente diferente al que está uno acostumbrado. Oye, Marco, para ir entrando en materia y a lo que venimos, ¿verdad? Supongo que estudiaste agronomía en Chapingo, ¿verdad? Es correcto, es tronco, fíjate que es una preparatoria particular, sí. Porque te ofrecen las materias que regularmente te ofrecen en cualquier otra preparatoria, pero todo está encaminado también a la parte agronómica, ¿no? Tanto la parte forestal, la ganadera, la agrícola. Entonces te preparan para que cuando entras a la universidad, a una especialidad, ya vayas con todas las bases agronómicas. Sí. ¿Cómo se empieza a aparecer la nación del sol naciente en tu vida? O sea, ¿cómo de repente un día hay esta oportunidad? Sí. Supongo que fue a través de la Universidad de Chapingo. Platícanos la anécdota de cómo empezó a aparecer en tu vida la posibilidad de irte del país a estudiar fuera. Sí, yo creo que son dos cosas. Número uno es que siempre había tenido el deseo de estudiar en el extranjero. Yo lo visualizaba tal vez en una maestría, y ese deseo, ese sueño me llevó a estudiar inglés. Cuando salí de Chalchihuites, pues en la secundaria ya ves que te enseñan lo básico, pero llegando allá, lo primero que hice es que les pedí a mis papás que me apoyaran para estudiar especialmente el idioma. Uh-huh. Entonces, afortunadamente me apoyaron, no fue fácil, pero yo terminaba de estudiar en las clases en la preparatoria. La universidad está a unos 15 minutos de Texcoco, está fuera de. Uh-huh. Entonces agarraba las mentadas micros
Salía corriendo de la clase, agarraba mi micro y me iba a Texcoco a estudiar en Harmon Hall en aquel tiempo. Sí, claro, sí. Y era complicado, fíjate, porque la preparatoria es muy demandante en Chapingo. Entonces, tienes que estar muy atento de los tiempos y del tiempo que le dedicas, más bien. Y aparte ahí mismo comes. Entonces, tienes tu comedor y nomás estás a cierta hora. Ajá. Entonces, a veces o comía o me iba a Harmon Hall, ¿no? Sí. Entonces, no fue fácil, pero definitivamente eso fue lo que me empezó a abrir las puertas cuando se vino la oportunidad. A ver, ¿a qué te refieres con que eso? O sea, ¿el inglés? El inglés, exactamente. El deseo y el inglés. Fíjate que cuando estoy justo por terminar la preparatoria, se empieza a cocinar un convenio entre la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad de Agricultura de Tokio. Se hace sinergia y la Universidad de Agricultura de Tokio, en Japón se dice Nodai, Nodai ofrece una beca en ese año. O sea, una sola beca para un solo pelado. Sí, realmente eran dos. O sea, ¿2 espacios? 2 espacios, pero por alguna razón en aquel tiempo se designó una de ellas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, sin pensarlo, por influencia de algunos compañeros ahí que me comentaron, yo no tenía ni la menor idea de lo que era Japón. Nunca había pasado por mi mente. Sin embargo, te digo, el deseo de estudiar en el extranjero pues me hace que postule. Yo me presento y lo que me ayuda mucho fue, por un lado, el idioma, que ya lo llevaba encaminado, y por otro lado, la calificación. Realmente había dedicado mucho tiempo a tener buenas calificaciones. Pues eras cuerdilla. Pues ahí le echaba algo de ganas. Y esas dos cosas, fíjate, esa combinación hizo que me pudiera ir para allá. Y a los 3 meses, nunca me había subido un avión. No, entonces a los 3 meses ya estaba... me acuerdo que me fui en la aerolínea japonesa. En ese tiempo todavía había vuelo directo de Tokio de la Ciudad de México a Tokio. Bueno, directo entre comillas, porque hicimos escala en Canadá, en Vancouver, en Canadá. Sí. Entonces, pues imagínate, ¿no? Primera vez que me subo a un avión, subirme a un Boeing, ir a un lugar que no tenía ni la menor idea de qué se trataba. Pero me gusta disfrutar de las cosas, entonces pues en todo momento iba disfrutando. Antes de que nos empiece a platicar el desarrollo de tu vida por allá, échale un trago a tu vodka. Parece agua, pero es vodka, ¿eh? Así que para que suelte más la lengua acá, mi querido Marco. Sí, adelante. ¿Cómo fue el tema de la beca? O sea, ya tú te postulaste, te dijeron, órale, vas tú. ¿Pero qué implicaba esa beca? ¿Por cuánto tiempo era? ¿Qué incluía? O sea, la colegiatura, viáticos, o sea, platícanos un poquito, para la gente que se quiera animar, ¿verdad? Sí, claro. Fue una pregunta buena. El proceso fue muy particular porque tenías que ir a estudiar la carrera total allá. Entonces, ya no te ibas a graduar yo ya no me iba a graduar como chapinguero. Sí, entonces... no, o sea, ¿era empezar de nuevo? Empezar, porque yo estaba justo por empezar la carrera en Chapingo. Ya. Estaba por entrar a la especialidad, estuve tal vez 1 mes, 2 meses en la especialidad, pero ya tenía listo el camino para allá. Entonces, fíjate que yo siempre quise estudiar zootecnia, me gusta mucho la ganadería. ¡Órale! Y el sueño de irme a Chapingo, pues era estudiar zootecnia. Entonces, cuando me dijeron... Sí te vas a Japón, pero la carrera ya es agronegocios, en este caso bionegocios. Yo dije, híjole. O sea, no había opción, ¿era esa o esa? No había opción. Entonces yo dije, oye, dame chance de hablar con la universidad para que me dejen entrar a zootecnia. Dice, no, el departamento es el departamento de bionegocios internacionales. No esa como la quieras, compadre, es como esta. Así está destinada la beca. La beca es para los 4 años, te vas a graduar de la universidad de allá. Y en ese departamento. Entonces, sí estuve analizando, ¿no? O me voy a zootecnia o me voy o sea, sí dudaste en cierto momento. Sí lo dudé porque, digo, mi sueño estaba muy, muy fuerte de estudiar zootecnia. Ahora, Hugo, me doy cuenta, y cómo es el destino, yo no era zootecnista. Yo soy bionegociero, podríamos decir. Tú eres dinero. Exactamente. Ahora me doy cuenta, me gusta mucho la parte técnica, pero no es mi fuerte. Sí. Entonces, cómo la vida te va llevando y a veces tú crees, híjole, ¿por qué no sucede tal cosa? O ¿por qué no? Sí me ha pasado, A todos nos ha pasado y después te das cuenta de que ese fue el mejor camino. Sí. ¿Y qué te incluía la beca? ¿Te incluía, los 4 años de la colegiatura? O sea, supongo que no te cobraron algo, pero te incluía viáticos, te incluía
incluía hospedaje allá. No me incluía viáticos, la llegada no, teníamos que llegar por nuestra cuenta, pero llegando allá ya todo estaba incluido en la beca. Entonces, pues fue una bendición, fue una verdadera oportunidad. ¿Por qué? Porque vivíamos dentro de la universidad tiene unos departamentos muy bonitos, una beca mensual. Y aparte teníamos la posibilidad de trabajar dentro de la universidad. Y te alivianabas ahí. Sí, era muy sueldo, como que te daban la otra parte de la beca con un trabajo por las mañanas, sí. ¿no? En diferentes actividades en la universidad. De hecho, ahorita antes Sí. de entrar a la plática, platicábamos que estuve acá en la universidad también en Estados Unidos y era igual, o sea, te Sí. pagaban, yo no iba a pagar nada de la colegiatura y me incluía todo. O sea, no me tenía que preocupar por dinero y todavía te dan trabajo para tus chicles, ¿verdad? Como se dice Sí. usual normalmente. Sí. Supongo que era igual, ¿verdad? Sí, era exactamente igual, así era, y fíjate que en esa universidad pues reciben a muchos estudiantes extranjeros, o sea, este convenio, la universidad buscaba internacionalizarse, al ser bionegocios internacionales. Ajá. Los japoneses son un poco herméticos, Sí. y bueno, este departamento precisamente estaba buscando romper esa barrera y hacer más internacional. Marcos, estamos hablando de qué año que estabas por allá. En el 2004. 2004. O sea, ya había pasado el mundial, ¿verdad? Ya había pasado, no, a ver, creo que 2002, Japón, Corea 2002. Tienes razón, exactamente. Sí. Oye, y por ejemplo... Eres futbolero, sí, entonces tienes los números aquí, ¿no? Sí, tío, o sea, yo todo lo asocio con fútbol. Entonces, llegas a Japón, ¿cómo te empiezas a adaptar? ¿Cómo fue ese cambio cultural? Decías, pues, de primer lugar, los espacios son muy chicos, la cultura es diferente, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue tu primer choque cultural con tu realidad nipona? Todos los días era un choque cultural, cada momento. ¿Has estado en Japón alguna vez? No. Okay, el día que gustes acompañarnos el próximo año. Sí, quiero. De hecho, mis niños siempre han tenido no sé por qué nos llama siempre mucho la atención Japón. El próximo año esperemos estar visitándolo y eres bienvenido a acompañarnos. Fíjate que mi hermano lo visitó algunas veces y le llamó mucho la atención y con él pude compartir muchas cosas. Y mi hermano siempre dijo, la experiencia más cercana a estar en el espacio exterior mientras que estás en la tierra es ir a Japón. A la madre. Porque sí, es totalmente diferente. Sí. Yo regresaba y le comentaba a mi familia, a mis amigos, oye, hay esto, hay lo otro. Y antes de que fuera mi hermano me decía, ay, estás loco. Dice, no, a lo mejor no es tanto así como tú lo platicas. Exageras. Necesitas conocer otros lugares para que hagas la comparativa y veas que no es tan así. La vida me ha dado la oportunidad de conocer 70 países y te puedo decir que no hay otro país tan... y no, otro país tan fuera de lo común como lo es Japón. Yo conozco 15 países y me creo el muy. Imagínate tú que conoces un chingo. Pero ahorita platicamos de esto. Sí, adelante. Entonces, llegas ya a Japón, todos los días era un choque cultural. ¿Tú venías cada año a México o nunca regresaste? Fíjate que afortunadamente pude regresar a México una vez por año. Yo creo que lo que más me tardé fue 1 año y medio, a lo mejor un poquito, 2, tal vez, no recuerdo muy bien, pero sí buscaba regresar. Platícanos, Marco, ¿cómo era un día de estudiante de un chico de Chalchihuites en Japón? O sea, haz la memoria de cómo era un día a día, de que te despertaba. Platícanos todo un día. Sí, era muy divertido, muy interesante. A mí me gustó mucho. Te comento que trabajábamos en la mañana en la universidad, sobre todo en la biblioteca, en los edificios. Había que limpiar, había que acomodar. Estaba con un grupo de extranjeros de la misma edad, en las mismas condiciones. Entonces era muy divertido porque tenía compañeros de todas partes del mundo con la misma edad. Entonces mucha convivencia. Nos levantábamos muy temprano, por ahí no recuerdo, pero tal vez por ahí de las 6:30. Trabajamos 1 hora y media, creo que hasta las 8. Regresábamos a nuestros departamentos, tomábamos un baño y a las 9 íbamos a clases. Las clases eran con japoneses, entonces llegas
y no entiendes nada. Yo cuando empecé a postular en Chapingo para la beca, pues empecé a estudiar japonés. Tengo un amigo por ahí, se llama Bernardo, él es de Guanajuato. Él estaba aprendiendo japonés y Sí. nos poníamos a estudiar juntos. Me da mucha risa porque él siempre se acuerda que justo un día antes de tomar el avión, estábamos hablando, me iba a tomarlo en la mañana de la Ciudad de México. Y por ahí de las 12 de la noche yo todavía estaba con el libro estudiando japonés, o sea, pues ya para qué, ¿no? Ya hasta el día siguiente, tío, ya lo que se te había pegado, se te había pegado. Y, pues bueno, el hecho de tomar las clases en japonés, pues ayuda bastante, ¿no? Porque pues, los profesores no hablan inglés, están explicando a todos los japonesitos la clase, tú estás escuchando y estás tratando de captar primero el idioma y luego la... ¡Qué chinga! Exactamente. Afortunadamente el primer año pues nos permitían contestar en inglés. Ándale, eso es lo que iban, supongo que por lo regular en un país como Japón, que tú vienes, supongo que debería haber una introducción en unos primeros años en inglés, pero veo que no, ¿verdad? No, pues es que realmente el japonés no habla mucho inglés. Ya. Entonces, pues tenías que forzosamente aprender el idioma. Todo el primer año nos permitían contestar en inglés. Sin embargo, a la par de las clases de la facultad, pues teníamos clases de japonés. O sea, los extranjeros íbamos todos los días, 4 veces a la semana, 3 veces a la semana, y teníamos 2, 3, 4 horas de exclusivamente el idioma. Japonés. El japonés. Entonces, en el lapso de un año ya podíamos entender... ya te defendías. Ya me defendía y en un año y medio ya tenía la capacidad de comunicarme y de contestar los exámenes en japonés, ¿no? Entonces era un curso muy intensivo y era pesado, ¿no? Porque por un lado tenías la presión de sacar la facultad, sí. Y por otro lado tener un buen nivel en japonés. Y había muchos compañeros coreanos, muchos chinos, indoneses, que están mucho más cercanos sí, claro, a la sí. cultura japonesa que que un latino, ¿no? No. Que un zacatecano. Ya sé. Entonces veías cómo los otros compañeros avanzaban y rápido agarraban y tú tenías que esforzarte al doble, ¿no? Pues sí. Entonces, así era, teníamos hasta cierta hora clases, luego había que comer, había que hacer pues las tareas, ¿no? Las investigaciones. Y algo muy interesante de Japón es el deporte. Todos los alumnos de las universidades tienen un club, que por lo regular es deporte, pero por supuesto pueden ser artes, puede ser equitación, puede ser distintos, y todos hacen cierta actividad. O sea, mandatoriamente. Sí, es por cultura. Sí. Es por cultura. En algunas universidades, por supuesto, es también obligatorio, pero yo creo que desde chiquitos, desde la primaria, les inculcan eso. Entonces, a mí me gustaba mucho el fútbol cuando estaba en la secundaria. Y cuando entro a la prepa, hago también algo de fútbol. Por ahí tuve mis minutos de fama en algún periódico. Eso. Y luego cambio a las artes marciales. Y llego a Japón y continúo con las artes marciales. No, pues en su mero mole, ¿verdad? Sí. Muy estricto, muy estricto. Es como militar. Todo el sistema japonés es tipo militar. O sea, para los trompos y las armas. Pues nosotros echamos un cáliz. Sobres. Oye, pues qué interesante. La verdad es que me queda como mucho la duda. Yo creo que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, viniendo de la cultura de los maestros de escuela pública, ¿qué tanto te costó adaptarte al nivel académico que tienen allá o a la velocidad que trabajan académicamente? ¿Cómo era en ese sentido el nivel académico? No sé por qué, Hugo, pero yo me fui a Japón porque debo de traer por ahí un piquito de sangre o de ADN de allá. Esa es mi teoría. Muy cercano a la cultura, Hugo. Yo me adapté muy bien, me gusta bastante. Y te digo que me adapté muy bien porque tenía la comparación de otros extranjeros que le batallaban para la comida, para la forma de pensar del japonés, para el país en general. Y yo no, aparte de que ya lo traía desde morrito, el adaptarme a nuevos ambientes, el disfrutar de lo que se entiende independientemente de lo que es,
llegué a Japón y me cayó muy bien el país. Como en casa. Como en casa. Entonces nunca hubo esa como, pues no sé si en tu soledad nunca pensaste desertar, decir, no, ya es que yo nunca, no me adapté, extraño mucho, o este no es mi lugar. Supongo que luego de repente llega ahí la crisis existencial. ¿Te pasó algún día? Fíjate que ahorita que me lo preguntas, recapitulé, y yo creo que en toda mi vida nunca ha pasado por mi mente el voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Bien. Sí, ahorita que me preguntaste, no, yo creo que cuando decido algo, y es una de las características que a mí me gusta mucho de mí, soy muy apasionado. Cuando decido hacer algo, lo hago y lo hago hasta que se termina o lo que se tenga que hacer se hace. Entonces nunca pensé en regresar de Japón, siempre pensé en regresar a México, pero primero estaba seguro que había que cumplir un ciclo allá. Sí, o sea, tenías claridad de que tenías que cumplir una meta, un objetivo, y ese era terminar la escuela. Exactamente. Termina la escuela, ¿qué viene ahí? O sea, se te acaba el periodo de la beca y dices, ¿sabes qué? Pues ya, vámonos para atrás. Sí, la beca comprendía 4 años. Cuando termino, postulo para una beca de maestría. Afortunadamente lo obtengo. Y quedo 2 años más ahí en la universidad. Entonces se hacen 6 años. Uh-huh. Pero ya la beca ya la hiciste. Ya ahí postulé directamente a la beca que la universidad ofrecía a alumnos en general, ¿no? Sí. Acaba la maestría, lo normal era regresar a México bueno, pues a implementar los conocimientos adquiridos, ¿no? ¿Cómo se da la oportunidad de empezar a laborar allá? ¿Cómo un mexicano entra en el roster de alguna empresa japonesa? O sea, ¿cómo? Sí, fíjate que este es un tema, yo creo que nos tomaría una sesión completa, porque es muy particular también. 1 año y medio de que te gradúas, 1 año y medio antes de que te gradúas, ya sea de la universidad o de la maestría, ya empieza la búsqueda de trabajo. Todos los japonesitos se ponen su traje negro, su corbata, su maletincito, bien peinaditos, y salen a buscar trabajo. Las empresas en cierto mes empiezan las actividades de presentación, y muchísimas, o sea, todas las empresas hacen exactamente lo mismo. Tú llegas a ferias de trabajo o llegas a la empresa en particular, a sus oficinas, y ellos te presentan lo que hacen. Tú escuchas 1, 10, 100 empresas, la que te llama la atención postulas. 6 meses antes de que te gradúes ya tienes definido exactamente dónde vas a trabajar. Se llama Night Day, como una aceptación. Entonces tú puedes tener 1, 2, 3, 4 Night Day, y tú decides en cuál empresa trabajar. O sea, es una especie de feria del empleo para que el mismo alumno empiece a internarse en la actividad laboral de la sociedad, ¿verdad? ¿Sí es más o menos así? Sí, exacto. Está muy marcado, el cronograma está muy marcado. Sales de la universidad o sales de la maestría, inicias a trabajar el 1 de abril, y por lo regular trabajas ahí hasta que te gradúas, que te jubilas. A la madre, o sea, tienes que escoger bien. Sí, es que escoger muy bien. Está cambiando un poco el sistema japonés, pero es todavía muy tradicionalista, y el japonés es muy, muy fiel. Y por lo regular sabes que vas a trabajar ahí de por vida, ¿no? Salvo alguna cosa excepcional, ¿verdad? ¿Cómo se te da esa primera oportunidad laboral a ti? Sí, fíjate que yo la idea de regresar a México siempre la tuve. Dije, voy a terminar la carrera y me regreso a México. Pero luego nace la oportunidad de la maestría, digo, vale la pena, me estaba adaptando muy bien, me gustó mucho, entro a la maestría, digo, terminando la maestría, me regreso. 1 año y medio, justo cuando entro a la maestría, ya casi estamos en el proceso de búsqueda de trabajo. Me parece muy interesante, y sobre todo ya estoy madurando la idea de qué es lo que voy a regresar a hacer a México. Entonces, definitivamente se presenta la oportunidad de trabajar y de obtener experiencia. Postulo para muchas empresas, sin embargo hay una en particular que me llama mucho la atención. En este caso se llama Sensho Holdings. Es la empresa número 1 de alimentos en Japón, es la número 5 en el mundo. Por lo regular no se conoce el nombre porque tiene una cadena de restaurantes muy amplia, con varias marcas. Entonces pues tú conoces McDonald's, conoces Domino's Pizza, y sabemos que están en el top. Ahí en esa listita, en el número 5, aparece Sensho Holdings. Ellos tienen, una de las principales marcas es comida rápida japonesa, se llama Sukiya, que es un plato de arroz
con carne de res encebollada, con salsa de soya en la parte de arriba. Cuando vayamos a Japón, tú te vas a sorprender que en cada esquina de Tokio y de las grandes ciudades hay un restaurante de sukiya. Ellos ahorita tienen más de 10,000 restaurantes. Como si fueran tacos. Como si fueran tacos, exactamente, como si fueran tacos. Es comida rápida, los restaurantes abren 24 horas al día y la particularidad de Sensho es que hace toda la integración. O sea, ellos producen, no todos, pero cierta parte de los alimentos que sirven en los restaurantes. Ellos procesan, distribuyen, tienen fábricas, quien hacen los uniformes del personal, la altura de las mesas. O sea, absolutamente toda la cadena. No hay otra empresa en el mundo en alimentos que lo haga. Entonces, definitivamente ese era mi camino. ¿Y cuál era tu actividad ahí? O sea, ¿cuál era tu jale? Ahora sí que, ¿para qué te contrataron? Este es otro tema muy interesante. Eres todólogo. En Japón eres todólogo. Tú puedes graduarte de comunicaciones, ajá, pero vas a terminar en el área restaurantera. Puedes graduarte, no sé, de ciencias políticas, ajá, sí, y terminas haciendo aviones. Sí, no es tan determinante tu perfil académico para la actividad que vas a hacer. ¿Por qué? Porque la empresa es una universidad. Entras en cero y tienes la posibilidad de llegar a ser el top de la universidad. ¿En cuánto tiempo? En un buen tiempo. Sin embargo, como te comentaba, por lo regular el japonés está ahí toda la vida, entonces el camino está acomodado para que puedas llegar así, ¿no? Entonces me pasó a mí y es una de las cosas que más me gustó porque pues me enseñó varias áreas, ¿no? Sí. El primer año estuve en los restaurantes. Entras a toda la parte operativa. Recuerdo que entramos 150 nuevos empleados. Sí. Cuando terminamos, yo creo que había unos 25, unos 30. Uh-huh. Entonces era muy complicado trabajar en esa empresa. Incluso mis profesores y mis alumnos me decían, oye, pero ¿por qué vas a entrar a esa empresa? Se llama Black Kigyo, es empresa negra, porque negrero, lo que decimos aquí, negrero. Sí. Entonces me decían, oye, ¿cómo es posible que vayas a trabajar ahí? Y pues yo iba a trabajar ahí por la experiencia, ¿no? Y por lo que me ilusionaba conocer el modelo de lo que ellos sí, hacían. Sí. Entro a los restaurantes, tienes exámenes periódicos cada determinado número de meses, pasas el primer examen, te dan un restaurante, el siguiente examen, 2 restaurantes, hasta que en un año llegas a 5 restaurantes. Esa era mi primera meta. Uh-huh. Entonces estuve administrando alrededor de 250 personas en esos 5 restaurantes, pero bajé, yo creo que en los 2 primeros 2-3 meses bajé unos 8 kilos, ¿no? En chinga. Era demasiada la presión. Imagínate, tenía empleados, señoras con hijos, señores mayores, muchachos de secundaria, muchachos de preparatoria, y pues a veces ellos no llegaban, a veces había problemas internos. Pues sí. Entonces, un ambiente muy estricto, pero muy, muy interesante. Platicabas el tema de que yo tenía a mi cargo más de 200 personas de todos los perfiles, sí, obviamente japoneses. ¿Te topaste algún momento con alguna problemática racial? Por tú ser mexicano, pues obviamente, mira, estamos del mismo color tú y yo, bueno, sí, yo un poquito más preto, pero que dijeran, oye, no, pues es que tú no eres de aquí, o no hay ese problema allá. Fíjate que me han hecho varias veces esa pregunta y no, nunca tuve ningún problema de discriminación. Son muy herméticos, es muy difícil entrar a sus círculos. Estamos hablando que para eso necesitas el idioma, necesitas la confianza, sí, claro, necesitas entender la cultura. La cultura de Japón es la cultura de los detalles, la forma en cómo te diriges a una persona, la forma en dónde te sientas. A mí me gusta mucho platicar esta historia, pero toman mucho, es también parte de la cultura. Y se reúnen mucho, nos reunimos mucho en restaurantes. Uh-huh. Y está muy delimitado quién es tu mayor, quién es tu menor, quién es tu... La jerarquía. Entonces, cuando vas a un restaurante, ¿dónde es donde se sienta la persona más importante? Vamos a suponer que esa es la entrada del restaurante, esta es la mesa. En este caso, tú eres mayor que yo. Ajá. ¿Tú dónde te deberías de sentar? ¿En aquella silla o en esta silla?
¿Qué crees? No sé, me siento en examen. Sí, siempre la persona más importante se sienta lo más lejos de la puerta de entrada. Ok, a ver, entonces la mayor jerarquía se sienta lejos de la entrada. Sí, lo más alejado de la entrada, ¿no? ¿Por qué? Pues viene de la parte de los samuráis, ¿no? Probablemente pudo, en aquel tiempo, pues había ataques en la época de samurái. Entonces, si vienen los atacantes, ¿a quién van a atacar primero? Sí, el primero que esté. Exactamente. Entonces, la protección, ¿no? La forma en cómo sirves la cerveza a tu mayor, ¿no? Tienes que estarlo checando de que en cuanto dé el último trago, tú ya tienes que estar listo para servirle el siguiente. Refiliarlo. Y no le puedes servir con una mano, tienes que servirle con las dos manos. Cuando entregas tu tarjeta de presentación, no la puedes entregar con una mano, tienes que entregarla con las dos manos, viendo hacia la persona que tienes enfrente. Al momento que estás entregando tu tarjeta, con las dos manos la cambias a la mano derecha y al mismo tiempo recibes la tarjeta de él con la mano izquierda. Y así sucesivamente. Cuando tú puedes leer esos detalles, estás dentro de la cultura. En la parte de los negocios, por supuesto, es fundamental conocer estos detalles. Sí. ¿No? ¿Cómo ven a los mexicanos en Japón? Fíjate que somos amigos. Hay un pueblo que se llama Onyuku. Es una historia muy, muy bonita también. Venía un barco de Filipinas hacia México y tiene problemas. El mar lo arrastra a la costa de Japón, llega a un pueblo que se llama Onyuku. En aquel tiempo el país estaba cerrado a los extranjeros. Cualquier extranjero que llegaba en aquel tiempo era eliminado. Sin embargo, ellos protegen a ese barco de mexicanos. Y ahorita son hermanos Onyuku y, si no mal recuerdo, es Acapulco. Son ciudades hermanas. Entonces muchos de los japoneses conocen esta historia y nace una amistad, creo que bastante cercana entre Japón y México por ese caso. Vas a Onyuku y muchas de las personas tratan de hablar español, hay banderas de México, se hace un festival mexicano en el pueblo. Entonces hay mucha cercanía, nos conocen como alegres. La comida les llama mucho. Hay muchos restaurantes de tacos estilo japonés, unos restaurantes muy ricos, otros restaurantes muy japoneses, pero sí hay muy buena imagen de México en Japón. Órale, sí, luego de repente esa siempre me toca a mí estar varias veces en otros países y luego tienen otros conceptos medio raros de los mexicanos, pero por lo regular si lo podemos sintetizar es que sí nos ven como muy alegres, ¿verdad? Sí, muy alegres, muy, muy, muy abiertos, ellos son muy cerrados. Y sí. Fíjate, yo traje amigos japoneses y les encantó México. Claro. Anduvimos por varios lugares, Sierra de Órganos les encantó. Claro. Y la comida les llama mucho la atención. Oye, Marco, ¿cometiste alguna vez algún error, alguna pifia, alguna falta de cortesía probablemente por la ignorancia o por no tener la cultura que ya chinga, la caí aquí y no sabía, no me di cuenta, pero bueno, era la novatada, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay muchos, ¿no? Pero la educación es muy importante para ellos y es las jerarquías ayudan mucho a transmitir educación. Entonces la responsabilidad de mi mayor es educarme. Yeah. La responsabilidad mía es educar a los que vienen. Entonces siempre mis mayores me ayudaban, oye, hay que hacerle así, hay que hacerle allá. En la universidad, por supuesto, en el club de artes marciales, por supuesto. Es muy duro, te tratan como tu menor, ¿sí? Sí. Tienes que ir. Recuerdo cuando estábamos en las artes marciales, yo tenía que estar cuidando que cuando a mi mayor, se llama mi senpai, Kohai es mi menor, senpai es mi mayor. Cuando a mi senpai le caía una gotita de sudor, iba a caer a la duela. Yo tenía que correr con una toallita que tenía para limpiar el sudor de mi senpai. Cuando mi senpai dejaba de entrenar un poquito, yo ya tenía que estar con el vaso de agua listo para que le echara un sorbo. Y sabes que un día te va a tocar. Después yo voy a ser senpai y mis kohais van a hacer lo mismo por mí. Entonces ese proceso de educación es una de las claves del éxito del país.
Órale, como en algo tan básico, tan elemental, que es la jerarquía familiar o la jerarquía de la edad de las personas, se demuestra la grandeza de un pueblo, ¿ah? Pareciera tan inofensivo ahora en esta dinámica de país que vivimos nosotros aquí en México, de cómo los niños a veces pareciera que ya no le tienen respeto a los mayores. Y allá no, ¿verdad? O sea, esto es lo primero y no es negociable, güey. O sea, no es si quieres, así es. Así es, el respeto es lo más importante. Yo creo que las personas que conocen Japón, los chinos sobre todo, cuando van a Japón, el sueño de ellos sería tener trabajadores japoneses en todas sus plantas, ¿sí? Porque todo sale a la perfección gracias a esa disciplina y a esa educación. Pues tú lo sabes, después de la guerra, es un país chiquitito, más del 90% son montañas, no tienen recursos naturales como los tenemos, por ejemplo, nosotros. Y sin embargo, después de la guerra, son la segunda economía del mundo. ¿Cómo lo hacen? Es disciplina y trabajo. Sí, sin duda. Mucho que aprender. Llega el 4º año de laborando allá en esta empresa. ¿Qué pasa? ¿Te dan cuello? ¿Tú decides renunciar? ¿Se acaba el contrato? ¿Te cansas? ¿Qué pasa? ¿Cómo se termina la relación ahí laboral? En Japón hay muchos dichos, muchas frases. Una de ellas es... Ichigo, perdón. ¿Se chingó o cómo? ¿Sabe japonés? Sí, a huevo. Es que hay idiomas universales. Se chingó, se acabó. Ese es un idioma universal. Muy buena. Ichigo. No, perdón, esa es otra. La que te viste que tengo. Estoy tatuado. Mi pierna está tatuada con un tatuaje japonés. Es mi parte japonesa. Sí. Y la espalda está tatuada con un águila devorando una serpiente, que es mi parte mexicana. Y abajo tengo un dragón. Ahorita si hay oportunidad te cuento la historia del dragón, esta también me gusta mucho contarla. Sí. Tengo un dragón, tengo una flor de sakura, que es la flor de Japón, y tengo una frase que dice Ichigo Ichie, que significa vivir cada segundo al máximo porque no se va a volver a repetir. Y bueno, esto salió porque hay otra frase que me gusta mucho que dice Ishi no ue sanen, arriba de la piedra 3 años. A ver, ¿qué significa? Por lo regular, los japoneses creen que si aguantas o duras 3 años haciendo una actividad, ya superaste la prueba. Entonces siempre me quedó marcado eso y dije, al menos tengo que trabajar 3 años en Sensho. Y se cumplió muy bien el ciclo, porque empecé por los restaurantes, luego pasé a compras, luego pasé a la parte de producción, luego pasé a la parte de relaciones públicas. Recibíamos a personas de distintos lugares. Yo era el intermediario, ¿no?, entre la empresa y ellos. Estuve también en recursos humanos. Esa etapa fue muy bonita porque ahora a mí me tocó ir a platicarle a los estudiantes lo que era Sensho y convencerlos de que entraran a trabajar a Sensho. Y así sucesivamente hasta que llego al departamento internacional. Ya en el departamento internacional, pues ya traigo las bases de lo que es la empresa y me estaban preparando para ir a otros países e implementar lo que Sensho está haciendo. La visión de Sensho es ser la empresa número 1 del mundo. Entonces es muy muy grande la visión. En 30 años de tener un restaurante a tener más de 10,000 restaurantes, y por supuesto que lo van a lograr. Entonces se llegan los 3 años y justamente nace el proyecto de México. Vamos a abrir Sensho en México. Entonces digo, híjole, va a ser muy irresponsable de mi parte, que me han entrenado todos estos 3 años pensando en que yo voy a tener una larga carrera en la empresa y que los deje. Pues el objetivo era en que en su momento yo me encargara de Latinoamérica, ¿no? Que te vinieras acá. Exactamente. Y pues bueno, no, digo, es mi responsabilidad y 1 año lo dedico al proyecto de México. Venimos a la Ciudad de México, estuve ahí viviendo 6 meses. Y implementamos todo el modelo de Sensho. O sea, tú te regresas con jale a México del que tenías en Japón. Sí, exactamente. Toda madre. O sea, iba y venía, ¿no? Veníamos. Aquí en México se abre pues desde la parte de las fábricas, toda la parte de proveedurías, se contrata personal, se entrena el personal, se buscan las locaciones para los restaurantes, se abren los restaurantes, se entrena al personal de los restaurantes. Entonces me tocó todo ese proceso. En el lapso de 1 año abrimos los 3 primeros restaurantes. Ahorita ya hay más de 20 ahí en la Ciudad de México. El día que gustes también podemos dar una vuelta. Muy rica la comida, muy, muy económica, porque es comida rápida y muy sana. Y pues bueno,
al dejar ya los 3 restaurantes abiertos, yo ya me siento satisfecho, decir, ok, misión ya cumplida. Cumplí, y pues hablo con mis jefes, le digo, sabes que me retiro, bueno, pero ¿por qué te vas? Si apenas va a empezar lo bueno. Y cuando les digo para qué me voy, pues con más. ¿Por qué te vas? Me voy a viajar, me voy a hacer un viaje alrededor del mundo. Antes de empezar con eso, sí. De pasar a ese tema que yo creo que es un gran tema, económicamente trabajar en Japón es o sea, sí te da para vivir. ¿Cómo son las prestaciones japonesas? Platícanos un poquito ahí. Son buenas, pero igual el tiempo es determinante. Inicias con buenos sueldos, pero lo bueno viene después de varios años. Sin embargo, son buenos. Sin embargo, pues tú sabes que Tokio es una de las ciudades más caras del mundo. Entonces, así como ganas, así gastas. Yo puedo ahorrar de cierta manera siempre me preguntan, oye, pero ¿cómo viajaste? Es muy caro. Realmente no es caro. Me preguntan, ¿y cuánto te gastaste en el viaje? Yo me gasté alrededor de 500,000 pesos, pero viajé casi 1 año y medio. Y pues fue parte de lo que junté. Y tengo unos papás japoneses, fíjate, ellos vinieron a la boda de aquí en Chalchihuites, cuando Alina y yo nos casamos en la Sierra de Órganos. Fíjate, ya van varias personas que he tenido aquí que yo te puedo nombrar a ti sin temor a equivocarme que eres una persona exitosa. Gracias. ¿Sí? En todos los sentidos de la palabra. Y ni siquiera me estoy fijando en el dinero, no sé cuánto dinero tengas, ¿no? Pero yo te considero a ti alguien exitosa. He tenido también gente que yo considero que es exitosa, no por dinero, sino por otras cosas, y me hablan de 2 clases de paternidades, de tus papás biológicos y de tus papás formativos. Platícanos cómo son tus papás japoneses, qué te dieron, qué no te dieron los biológicos. Fíjate que a mí me gusta mucho preguntar, y ese interés por conocer pues me lleva a buscar oportunidades para lograrlo. La universidad tenía la posibilidad de que nosotros como estudiantes fuéramos a ranchos a hacer prácticas, y a los 6 meses que yo estuve allá me dieron la primera oportunidad. Y a mí me gustaba la ganadería, me fui al sur de Japón, Hyogo-ken se llama Hyogo-ken es prefectura, de la prefectura de Hyogo, y escogí un rancho de leche, un establo de leche. Y fui y me la pasé súper bien, ¿no? Todavía no hablaba apenas andaba medio queriendo hablar japonés. Recuerdo que había como unos 5 o 6 productores, porque el productor llamó, no, pues tengo un muchacho curiosito, vengan a verlo. Y la primera noche que llegué, pues a tomar. Luego a comer y a tomar. Bueno, en eso nos caracterizamos. En eso exactamente. Y no, pues pláticas, ¿no? Y yo recuerdo, híjole, ¿cómo le hice a los 6 meses para platicar con viejitos de otra prefectura, igual que aquí hay muchos acentos, modismo, sí. en entenderlo, pero pues platicamos 3, 4, 5 horas y nos la pasamos No, y al punto pedo, ¿no? Ya. Exactamente. Y me la pasé muy bien ahí, aprendí mucho, aprendí de la cultura, aprendí de lo que es la agricultura japonesa, dije, quiero más. Regresé y le dije al profesor, oiga, quiero ir al siguiente rancho. Dice, ¿qué quieres? Digo, quiero carne. A mí me gusta mucho el ganado de carne. Quiero un rancho de carne. Me recuerdo que habló un rancho en Hokkaido, pegado a Rusia, es la última isla. Me dice, oye, ¿sabes que ellos no te pueden recibir ahorita? Y yo, pero mira, tengo un rancho en Yamanashi, con Monte Fuji, el característico, sí. está en la prefectura de Yamanashi. Muy bonita prefectura, hay muchas frutas. Dice, tengo un rancho en Yamanashi que te puede recibir. Digo, ¿de qué es? Dice, es producción de huevo orgánico. Digo, para jalar, vámonos ahí. Y a las 2 semanas agarré el tren, ahí voy, llego, me recibe, se llama Kazumi-san, la señora Kazumi, y Mukoyama-san, el señor Mukoyama. No me reciben y pues igual, yo no sé cómo, pero pues yo me comuniqué muy bien con ella. Kazumi habla algo de inglés, entonces ahí... Más fácil. Llegué, tiene un rancho precioso, está en las montañas, ellos son muy... la religión es muy apegada a la naturaleza, entonces cuidan mucho la naturaleza. Este rancho está precioso en medio del bosque, en las montañas, con muy buena agua. La característica de Japón es que hay agua muy rica, muy limpia, y eso hace que los productos agros sean de muchísima calidad, tanto frutas como en este caso el huevo. Sí, ¿no? Sí. Tienen producción de huevo orgánico, pastoreo. Entonces es un modelo muy interesante. Cada huevo, ellos venden por huevo, no venden por kilos. O por docenas, sí, o sea, por la pieza. Te venden una pieza, ellos tienen sus propios centros de distribución. Ahí fue la primera vez que yo probé un huevo crudo.
Los japoneses comen huevos, los huevos lo comen crudo. Ajá. Yo no lo había probado, llevaba 6, 7 meses ahí, no lo había probado. Y lo probé y desde entonces soy fanático del huevo crudo con arroz caliente. Es un platillo muy particular. Ellos se convierten en mis papás japoneses. Toda mi trayectoria en Japón los visito frecuentemente, aprendo mucho. Yo cuando estaba en la empresa era muy cansado. Entonces tenía unos 2, 3 días libres, iba y me despejaba ya. Y me apoyaron mucho, pero sobre todo me enseñó mucho Mukoyama-san. ¿Qué te enseñaron así? Ese resumido, ¿qué te enseñaron que tenían que enseñarte ellos? Fíjate que yo me identifiqué mucho con Mukoyama. Por lo regular los japoneses, digo que son un poco herméticos. Sin embargo, Mukoyama-san es muy abierto. Él viajó por el mundo de joven. Entonces le gusta mucho la agricultura, está muy apegado a la sustentabilidad, pues muestra de ello es que hay producción de huevo orgánico. Entonces yo me identifiqué mucho con los ideales que yo traía, con los objetivos que yo traía, yo lo vi cristalizado ya él ahí, ¿no? Te reflejaste ahí con él. Exactamente. ¿Y qué consejo te dio así como que lo sigues aplicando? Sí, mira, hay 3 cosas, 2 cosas que me gustaron mucho. Yo siempre les pregunto, ¿cuál es la clave del éxito personal? Siempre me gusta hacer esta pregunta. Y él me dijo 3 cosas, 2, 3 cosas que yo dije, cabrón, pues es como yo busco tener éxito, ¿no? A ver. Y número 1 es viajar. Entre más conozcas, entre más cosas diferentes veas, más te enriqueces personalmente, mejores ideas vienen a tu cabeza y a la hora de la implementación aprovechas todos esos recursos para hacer lo que tengas que hacer. Otro me comentó, dice, los amigos son bien importantes, dice, las relaciones, dice, yo este negocio lo he hecho gracias a que estuve en Europa, gracias a que estuve acá y lo que vi allá lo implementé aquí, pero no lo hubiera podido hacer solo. Y a veces es algo que nos merma como mexicanos, el individualismo. Sí. Allá todo es muy transparente, allá el confiar en la gente es lo más importante. Si es rojo, si es a las 5 es a las 5. Y es otro de los valores que yo aprecio mucho de Japón. Sí. Entonces el viajar, el conocer y el tener un sueño. Si no, pues ¿para dónde vas? Sin brújula, ¿verdad? Yo creo que uno de los anhelos de ciertas personas, sobre todo los jóvenes, esos jóvenes que todo el mundo somos, nos pasó por la mente el irnos de mochilazo a explorar el mundo, ¿verdad? Pocos lo hemos podido realizar. En mi caso tuve la oportunidad también de hacerlo, nomás fui un mes, pero de gran aprendizaje. En tu caso lo pudiste hacer, te pudiste tomar el sabático, como mucha gente lo ha anhelado. ¿Cómo surge la idea? Platícanos un poquito de eso. Se llama Sekai Isshu, la vuelta al mundo. Y es una palabra muy común en Japón, porque son muy dados a viajar también los japoneses. No todos, pero los que viajan lo hacen al 100. Entonces incluso hay seminarios donde te explican, te dan información y te comparten experiencias del Sekai Isshu, la vuelta al mundo. Hay libros, cualquier información que requieras, vas a las librerías japonesas y lo que tú requieras. Lo que tú requieras lo encuentras ahí. Entonces, yo quería hacer Sekai Isshu, quería darle la vuelta al mundo. Esto para mí lo que significaba era salir de Japón y regresar a Japón, pero por el otro lado. Y pues lo empiezo a cocinar, se da el tiempo, agarro mi mochilita, me vengo a México, me vengo a Chalchihuites, estoy con mi familia un mes y a partir de ahí empiezo el viaje. O sea, veniste a hacer base a casa, sí, al seno familiar, estuviste un mesecito ahí como agarrando pila, agarrando fortaleza, y fuga, vámonos. Sí, exactamente. ¿Cómo inició? Platícanos así. Sí, pues el primer paso fue dejar la empresa. Cuando la dejé y que me subí al edificio, la empresa está en Shinagawa. Shinagawa es uno de los centros de negocios más importantes ahí en Tokio. Es una estación de tren y saliendo de la estación de tren está el edificio de la empresa. Sí. Es un edificio alto, agarras el elevador para salir. Me despedí de todos y subiéndome el elevador a chillar. No mames. Soy muy apegado. Me gusta mucho el valorar lo que se me ofrece. Sí. Y la empresa me ofreció muchas cosas, entonces me pudo mucho dejarla. Todavía recuerdo que me iba a cerrar el elevador y yo ya no aguantaba las lágrimas y llega uno de los compañeros, oye, ya nomás te pregunto esto, y digo, ya no puedo contestar, ya bajo y ahí empieza mi nuevo camino. Regreso a Chalchihuites y fijo una ruta en un mapa
quiero ir así, quiero ir así, quiero ir así. Y quiero regresar a Japón. Sí se cumplió esa ruta, pero por supuesto hubo variaciones, pero cumplí todos los objetivos. Sí. ¿Cuál era el principal objetivo? Por supuesto que es conocer lugares, pero había, supongo que algún objetivo espiritual. No era tanto, no lo veía tanto como espiritual. Mis dos objetivos eran dos. Era conocer los agronegocios del mundo y divertirme. Tal cual. Tal cual, exactamente. ¿Alguna anécdota que te acuerdas que te haya pasado que, ay, güey, la sudé, un mal momento, algún muy buen momento? Pues muchísimos, pero fíjate que una de las características es que nunca me pasó nada. Estuve en todos lados, a todas horas, en todo tipo de transportes y no tuve ningún accidente. ¿Por qué? Yo creo que todo está en la mente y mi mente estaba totalmente enfocada a que todo iba a estar bien. A ver, una recomendación, algún consejo a toda esta racita que nos está viendo, que siempre ha tenido ese sueño de irse a recorrer el mundo, pues ya sea un mes, 2 meses, de mochilazo pues a la aventura, que luego no se animan. Que agarren su mochila y se vayan, no hay más. No hay que planear mucho, no hay que tener miedo, o sea, cuando te toca, te toca. A mí me gustaría, yo creo que una de las cosas que más me gustaría transmitir en esta oportunidad que tú me estás ofreciendo a los jóvenes y a personas mayores es todos que viajen. Yo creo que nos limita mucho el dinero. Es que no hablo el idioma, es la segunda limitante. Y otra es que nunca he salido. Sí, ninguna de las tres es limitante. En el momento en el que tú sales te das cuenta que hay un mundo de viajeros que todos echan la mano y que todos están en las mismas condiciones que tú y que no hay límites. No, y al final del día siempre te vas a topar gente buena en cualquier parte del mundo que tiene la convicción de ayudar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ya viajaste por el mundo, ¿en qué momento dices es hora de regresar a casa, es hora de emprender, es hora de apostarle a mi tierra? Correcto. Sí, después de viajar quería regresar a Japón. El objetivo era regresar a Japón y trabajar, yo calculaba que unos 5 años más antes de regresar a México. Sin embargo, llego y las condiciones ya están hechas. El ranchito estaba en cero. Mi hermano ya se habían graduado, estaban iniciando los primeros pininos en el rancho. Y ellos dijeron, oye, ¿sabes que nosotros traemos la idea de hacer algunas otras cosas? El rancho ya estaba ahí listo para empezarlo a trabajar. Y decíamos, ¿es ahora o nunca? Y tenía mi boleto de regreso, lo aplazo un mes, luego lo aplazo al segundo mes, luego lo aplazo al tercer mes, y al tercer mes ya no pude cambiar el boleto y dije, no, es el tiempo de quedarme. Me quedo y me dedico exclusivamente 4 años al rancho. Sí. ¿Cómo surge Yume? Platícame. Yume. ¿Qué es Yume? Correcto. Yume como Yume en japonés significa sueño y pues bueno, una de las claves desde mi punto de vista para lograr el éxito es primeramente tener bien definido tu sueño y ese sueño tiene que ser lo más grande posible. Entre más grande, mejor. Entre más descabellado, mejor. Es mi punto de vista. Y pues desde un inicio el rancho se llamó Yume, así le pusimos, Rancho Yume, perdón, pues sí le pusimos Rancho Yume. Sueño. Y me decían mis compañeros, oye, ¿cómo es posible después de haber viajado y después de haber vivido en Japón por tanto tiempo que te regreses al rancho? Y pues me veía, ¿no? Todo sucio, con sombrero, totalmente aislado del ambiente internacional en el que había vivido. Sí. Y pues realmente yo lo disfrutaba. Lo disfrutaba mucho porque sabía que no iba a durar mucho. O sea, para muchos probablemente era un retroceso, ¿verdad? Para todos era un retroceso. ¿Y luego? Ahorita si gustas platicamos qué es exactamente lo que hacemos en la empresa. Dale. Pero para mí fue la base. Yo veo muchos problemas en las empresas donde las personas que están tomando las decisiones no entienden la realidad de lo que está pasando en la operación. Y esa toma de decisiones afecta directamente a todo el modelo de negocios. Yo creo que es fundamental conocer esas bases. Uh-huh. Y para mí eso representó estar en el rancho. O sea, ¿qué es exactamente lo que un productor, un agricultor, un ganadero en México enfrenta? Y yo lo viví, ¿no? Los libros dicen una cosa, la realidad dicen otra.
Llego al rancho, por ejemplo, aquí en Zacatecas es muy frecuente utilizar cintilla, es un modelo muy afianzado. Sí. En Chalchihuites hay mucha agua, pero no hay ranchos, no hay unidades de producción que manejen cintilla. Entonces desde ahí te topas, ¿no? Ah, caray, pues no tengo el know-how para manejar un sistema de riego localizado. No sé cómo producir hortalizas, granos se hace de manera tradicional. Entonces entramos, agarramos el toro por los cuernos, a aprender, y pues nos tardamos 4 años en medio empezar a saber cómo se mueven las cosas. Pasaste el 3er año de la piedra. Ishi no ue sanen, exactamente. ¿Cómo? Ishi significa piedra. Ishi No ue sanen. Ajá. Ya sé japonés. Exactamente. Y pues bueno, los eslabones se van formando, la parte de producción, luego entramos a la parte de una tienda de distribución de insumos, una tienda pequeña, todavía ahí está el letrero que dice Yume. ¿Allá en Chalchis? Allá en Chalchihuites. Y el objetivo pues era ofrecer los servicios que estamos ofreciendo ahorita en la empresa, pero pues era poco a poco, ¿no? Pasito a pasito. ¿Qué no crecen? ¿Por qué solamente es para algunos? Pareciera que para muchos no es negocio cuando debería ser el principal negocio, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se detona? Ok, yo creo que el sector agropecuario, forestal y en este caso el acuícola de México es el reflejo de todo lo que pasa en el país. Para mí son 3 cosas fundamentales que debemos de fortalecer como mexicanos. Uno de ellos es la organización, el segundo es el conocimiento, el know-how y el liderazgo. Creo que con estos 3 podríamos estar en otro nivel a nivel internacional. México está muy bien posicionado en todos los aspectos y más en la etapa en la que estamos ahorita. Sin embargo, estamos aquí y podríamos estar mucho más arriba. Y como mexicanos lo vemos, pero sobre todo cuando estás fuera lo puedes palpar mucho más, tú lo pudiste ver. Entonces yo creo que esas 3 cosas son muy importantes de fortalecer para poder concretarlo. Si gustas que hablemos específicamente del sector agropecuario mexicano, hay 6.5 millones de productores, la mayoría de ellos son pequeños y medianos. El 93% de esos productores no tiene acceso a un financiamiento formal, no tiene acceso a líneas de proveeduría fuertes, bien estructuradas, y por tanto no tiene acceso a líneas de comercialización bien estructuradas. Entonces, si nos ponemos a visualizar esto, el problema es muy grande, ¿sí? Pero imagínate si echamos a andar esa maquinaria. El 50% de los productores que son pequeños, la gran mayoría de los productores, ese 93% que son pequeños, producen el 50% de los alimentos que produce México. El otro 50% está producido por las grandes empresas de producción agrícola. Entonces, ve todo el potencial que estamos desaprovechando. Sí, hay mucho desperdicio en México, sí, por falta de tecnología, por falta de recursos, mucho desperdicio de agua. Una vez estuve en el tema del campo, vi cómo los israelíes potenciaban cada gotita de agua que hacían de la agroindustria ya una potencia mundial, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el tema del campo es uno de los temas. Desafortunadamente en México mucha gente considera que está bien a la baja, muchos dicen que no, temas de diésel, temas de muchas cosas, pero bueno, te felicito por apostarle al campo, porque sin campo no hay comida, ¿verdad? Sí, no, definitivamente hay una gran oportunidad ahí, y yo creo que la política pública debería de estar muy encaminada a fortalecer al sector agropecuario mexicano. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de Holanda, los Países Bajos, es un país chiquitito, sí, claro, y es la potencia agro a nivel internacional. ¿Cómo lo han logrado? Hay mucha conexión entre el sector privado, las universidades y en este caso los productores. Están muy bien comunicados, están muy bien estructurados, y pues muestra de eso es que son una potencia. Sí. Fíjate cómo países de una extensión territorial como Zacatecas, supongamos, son potencia mundial. Nosotros que somos de los países con mayor territorio, con riqueza natural, con muchos lados agua, el altiplano que tenemos aquí en Zacatecas, recursos naturales infinitos, no podemos dar ese gran paso, ¿verdad? Pero bien dices tú, pues falta de organización, falta de liderazgo, muchas cosas que no tienen que ver con la materia prima, sino con la actitud, ¿verdad?
Sí, no, definitivamente. Y justamente, pues eso es lo que estamos buscando hacer. Hace ratito me preguntabas que qué era Yume. Sí. Y pues bueno, la empresa lo que busca hacer es ese catalizador, esa herramienta que permita contribuir con nuestro granito de arena para el fortalecimiento del sector. ¿Qué planes traen ahí en Yume? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su principal actividad? ¿Comercializan, producen, comercializan y producen? ¿Y qué producen? Sí, la palabra clave es la integración. Nos categorizamos como una integradora, sí, en el sentido de que abarcamos cada uno de los eslabones de la cadena, buscando hacer los procesos más eficientes, tener mejor calidad y sobre todo lo que se viene, que es la trazabilidad directamente conectado a la salud humana. Tenemos cuatro líneas de negocio. Rápidamente te las comento. La primera está relacionada pues con el área financiera. Dentro de esto tenemos la parte del financiamiento a productores. El recurso lo jalamos de instituciones financieras como Sofomes. Servimos de plataforma para esas instituciones para colocar de manera segura en el sector directamente hacia los productores. Es muy difícil para los productores tener un financiamiento, no tienen la documentación, están lejos de los centros financieros, es difícil para la institución financiera apostarle al agro, entonces nosotros somos el amortiguador, somos el puente, a través de nosotros se puede fondear de manera segura. Y la otra parte en el área financiera es la parte de las inversiones. Buscamos que cualquier persona que esté interesada en invertir en el sector lo pueda hacer a través de Yume. Público en general, personas que tienen experiencia en el campo o no la tengan, personas que tienen experiencia en inversión o no la tengan, lo pueden hacer a través de nosotros con retornos bastante atractivos, ¿no? Que van desde el 12 hasta el 18 o el 20% de retornos anuales. Entonces, ¿qué buscamos? Que Yume se convierta en esa plataforma en la que todos podemos interactuar y todos podemos ganar a través de nuestro modelo, ¿no? La gente que esté interesada, que no esté escuchando, que me hace clic, yo quiero eso, ¿cómo los contactan? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes? Sí, no, pues a través de las redes sociales, en la página tenemos un correo, info@yumeholdings.com, o que nos manden un mensajito por TikTok o por donde gusten, y hay muchas maneras, realmente buscamos colaboradores en todos los sentidos, tanto instituciones, comercializadoras, por supuesto inversionistas, el objetivo es que todos ganemos. Sí, pues bueno, raza, los que se quieran profesionalizar en el tema del campo, porque para mí el campo sí es negocio, pero como todos los negocios, si no le sabes, pues no la vas a armar, ¿verdad? Entonces, pues está cabrón, ¿verdad? Sí. Entonces pónganse al tiro, por favor, aquí contacten a Yume a través de todas sus redes sociales, ahí a mí me hicieron caso bien rápido, entonces a ustedes para negocios, pues más, ¿verdad? Sí. Oye, Marco, para ir finalizando el tema de Yume, me comentabas ahí que tenían 4 líneas de acción. ¿Cuáles son esas 4? Sí. Como te comentaba, estaba la parte financiera, luego viene la parte de distribución de insumos, en este caso maquinaria, fertilizantes, semillas, agroquímicos, maquinaria, cualquier insumo que los productores o las empresas requieran. Luego viene la parte de consultoría. Esto es una parte muy importante para Yume. Nosotros buscamos ofrecer consultoría puntual a los productores. Uh-huh. Por lo regular, el productor sabe cómo producir, pero hay muchas cosas que se pueden aportar para hacer una producción más eficiente, y sobre todo el productor es difícil que conozca la parte administrativa y financiera, y ahí es donde está el problema. Sí. Sí, entonces buscamos ofrecer ese soporte también para que puedan ser mucho más eficientes. Consultoría a empresas, en este caso ahorita tenemos un proyecto con una minera, Pan American Silver, y lo que ofrecemos pues es un proyecto sustentable. Nosotros diseñamos, ejecutamos proyectos relacionados con las comunidades que están cerca de las mineras, ofreciéndoles herramientas herramientas de producción, por ejemplo, huertos familiares, producción de huevo, producción de carne de cerdo, uh-huh, con el objetivo de que sean autosuficientes, y las mineras están muy interesadas en este tipo de proyectos por la contribución social que pueden hacer a través de este modelo. Y finalmente tenemos la parte de la comercialización.
nosotros comercializamos lo que los productores nos están produciendo. Estamos trabajando ahorita principalmente con granos, estamos ya entrando al valor agregado, trabajamos con empresas AAA, por ejemplo Gruma, La Moderna. Sí, Sin embargo, nosotros ya estamos dando valor agregado también a los productos. En este caso distribuimos maíz blanco directamente a las tortillerías ya con nuestra marca, y buscamos acortar la brecha entre la parcela y el consumidor. ¿Qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a tener mejores rendimientos para todos, mayor eficiencia en todo el sentido de la palabra, y como te comento, el objetivo es que todos los participantes en la empresa, en el modelo puedan ganar. Gracias. Chingón, qué chingón, porque luego sí, yo siempre he creído que el que sabe vender sabe hacer todo, y en el tema del campo la verdad es que la gente a lo mejor pues por condiciones ajenas a ellos, a veces no se profesionaliza en la parte administrativa, en la parte de la eficiencia de los recursos, o bien, y en la más importante, tú sabes que el campo mexicano tiene un gran problema de coyotaje, y pues se los chingan porque pues no sabes vender, y dices, bueno, pues de perderlo a recuperarle algo, pero pues el negocio está en la venta, ¿verdad? En la comercialización. De nada sirve que se queden los surcos si no llegan a aquel, ¿no? Sí, es un gran problema, y pues bueno, nada más para cerrar este tema, yo creo que es responsabilidad de todos el poder sacar adelante este sector. Estamos hablando de lo más importante para nosotros. Lo más. Podemos hablar de minerales, podemos hablar de educación, pero en este caso estamos hablando de comida. Y algo muy, muy importante, Hugo, es lo que se nos viene con el problema ambiental. Ya nos está llegando el agua aquí, y si no tomamos acciones a la brevedad, yo creo que vamos a tener muchos problemas. Entonces el objetivo de Yuma es precisamente que haya todo este abanico de colaboradores, incluso personas que no tienen ni la menor idea de lo que es el agro, comen todos los días. Entonces, todos comemos todos los días. Probablemente, fíjense, haciendo analogía público, gente que nos escucha, que nos ve, a lo mejor dije, bueno, la minería extraen oro, pero pues yo no consumo oro o litio, yo no tengo un carro, etcétera. Pero en la agroindustria, en el sector primario, todos comemos. Todos tenemos que comer, porque si no nos lleva a la chingada. Entonces vale madre, y pues hay que botanear y hay que apostarle a fortalecer el campo y a profesionalizar los procesos, ¿no? No, definitivamente. Y algo ahí importante, Hugo, que me gustaría resaltar es que creo que la conciencia ya está creciendo, el nivel de conciencia está creciendo. Por ejemplo, tenemos personas que nos escriben, sobre todo de Estados Unidos, que dicen, oye, yo quiero apoyar a México, yo quiero apoyar al sector agro, no sé cómo hacerlo. Entonces, nosotros ofrecemos esas herramientas para que ellos desde allá puedan contribuir a su comunidad o puedan apoyar el crecimiento de México en general. Ya para cerrar, estimado Marco, ¿con qué te quedas de tu viaje en Japón? ¿Cuál fue la mayor lección de vida que te dio esa oportunidad de vida? Me gusta creer en los seres humanos. Creo en los seres humanos. Allá las relaciones entre seres humanos es muy importante. El potencial que tenemos cada uno de nosotros es muy grande y a veces no lo valoramos. No lo valoramos individualmente y no lo valoramos hacia los demás. Entonces yo creo que es una de las cosas que más me gusta resaltar. Me gusta creer en los seres humanos. Por último, otra vez, suelo, como estoy en la tema de consultoría, siempre hago muchas encuestas en mi Instagram, y una de las que hice hace un buen tiempo puse, ¿la pobreza es una elección o es una condición? En tu caso, ¿qué es para ti? ¿Qué es la pobreza? Híjole, es una palabra, es muy relativo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta poner. Si enseñas a alguien a nadar y lo sueltas en medio del océano Pacífico, ¿va a sobrevivir? Si sabe nadar, pues va a luchar por ¿Pero va llegar. a sobrevivir? No va a sobrevivir. Lo vas a dejar en el mero centro del océano Pacífico. Por muy fregón que sea nadando, no va a sobrevivir. No le va a alcanzar la fuerza para llegar a la costa. Yo creo que la pobreza es un asunto, es una responsabilidad de todos. China en muy poco tiempo sacó a cientos de millones de personas de la pobreza. Nosotros llevamos décadas luchando y no podemos sacar, y todavía tenemos el 50% de la población en pobreza.
Entonces, yo creo que es un poquito de los dos, es una condición y sobre todo creo que es nuestra responsabilidad poner las condiciones necesarias como país para poder estar en mejores condiciones nosotros y nuestras familias. Y ese es precisamente el objetivo de Yume, ¿no? Poner esas condiciones, porque todos somos humanos, todos tenemos nuestro corazoncito. Y es bien difícil que quieres llevar a tu familia a comer el domingo y no tienes, porque primero necesitas comer el lonche de la semana. Cubrir lo básico. Lo básico. Quieres que tu hijo vaya a estudiar y no tiene las posibilidades. Es una lástima, ¿no? Que teniendo un país tan rico en todos los sentidos, culturalmente, en recursos, y que todavía existan 50 millones de personas que no tienen la oportunidad de llevar a su hijo al cine, por ejemplo. Es una muy buena reflexión. Me quedo con esa analogía que haces de cómo alguien, por más herramientas que le des, pero si está solo, si está hundido en medio del océano, no le va a dar la fuerza, no te va a dar el talento, no te va a dar la musculatura. Entonces siempre necesitamos de alguien para sobre él. Somos un equipo. Debemos, yo creo que como mexicanos, dejar a un lado el individualismo, la avaricia, trabajar en equipo y sacar a este país, llevar a este país a donde se merece estar. ¿Te fijas que esa sí haces política? Porque fíjense, al principio, para cerrar, platicaba, como que le caía de sorpresa cómo va a estar en un podcast político. Le dije, no, lo que tú piensas es que no haces política, pero lo que es el concepto de este podcast es que todo mundo hacemos política. Y vean, hemos estado enriqueciéndonos a lo largo de estos minutos que íbamos platicando, de que todo mundo hacemos política. Me gusta mucho ese concepto. Todos traemos conceptos que nos ayudan a generar una mejor sociedad y por consecuencia un mejor país para vivir. Marco, te felicito por todo lo que estás haciendo, por esos huevos que le has puesto toda la vida, por no quedarte encerrado en tu casa, por levantarte, por agarrar la oportunidad cuando se te presentó y por no tenerle miedo al éxito, ¿verdad? Entonces, y por supuesto por estar ahí conmigo, por aceptar perdón, por aceptar la invitación desde un inicio de muy buena manera. Como reflexión final, fíjense, yo he ido aprendiendo, la mayoría de la gente chingona que hemos tenido aquí siempre me dice que sí, así, pero así, y busca el espacio, independientemente en el nivel y en el escalón que esté, y Marco fue uno de ellos. Te felicito, te agradezco y adelante en lo que vamos a ayudar, siempre a la orden. Ha sido un honor haber estado aquí, Hugo. Te agradezco el espacio. Bueno, amigos, pues les agradezco a todos los que han llegado hasta este momento de la plática. Les recuerdo, estamos en YouTube, en Spotify, en todas las redes sociales, en el canal 15.1 de Televisión Abierta, todos los jueves a las 9 de la noche. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.